Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 2 de enero, Filosofía Contemporánea. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es la voluntad de poder en Friedrich Nietzsche. En el episodio anterior nos introdujimos a Nietzsche explorando aspectos fundamentales de su filosofía, como vimos, cómo su pensamiento desafió las bases de la moral, la religión, los valores tradicionales, y presentando un enfoque radicalmente nuevo hacia la vida y la existencia. Uno de los conceptos más destacados de su filosofía es el término del concepto de la voluntad de poder, que se entiende como un principio fundamental que impulsa la vida misma, más allá de las simples motivaciones de supervivencia o placer. La voluntad de poder es algo más fundamental que impulsa la vida misma de todos los organismos vivos, desde el florecimiento de una planta hasta el surgimiento de un animal que nace, y del hombre que se desarrolla, de la sociedad que va cambiando y teniendo una autosuperación de sí misma con los valores griegos que le proponía, y muchas cosas similares a este aspecto de la voluntad de poder. La voluntad de poder es un núcleo en la visión nietzscheana de la existencia, porque para Nietzsche esta voluntad no es simplemente un deseo de dominación o control sobre otros, sino es un impulso profundo y esencial que define todos los seres vivos, que nos define a nosotros. Es una fuerza creativa e imaginativa que busca el crecimiento, la expansión de las capacidades y la superación de las limitaciones, tanto a nivel individual como colectivo. La voluntad de poder es vista como la fuerza vital que impulsa todas las acciones, evoluciones, así también como creaciones, o sea, todo, desde los organismos más simples hasta las sociedades humanas más complejas. Es lo que nos motiva a superarnos, a innovar, a crear nuevas formas de ser y de pensar. Y esto es algo incluso metafísico, ¿no? Criticaba la metafísica tradicional por tener un enfoque absoluto universalista, pero este concepto de fuerza vital en la sociedad es algo metafísico, no es como el espíritu del pueblo de Hegel, pero Nietzsche estaba en contra de estos principios hegelianos. Más bien parece que esta fuerza vital nos habla de que incluso que no es la fuerza de Schopenhauer, no se puede confundir con la voluntad, pero esta fuerza de Nietzsche, esta voluntad de poder, es algo que lleva a la innovación, a crear nuevas formas, y se puede asociar con el desarrollo de la conciencia, no crear otra perspectiva de la realidad. Y entonces este principio es amoral, es decir, no está regido por las categorías de bien o mal. La voluntad de poder no tiene un propósito moral, sino se manifiesta como la afirmación de la vida misma, sin importar las normas establecidas por las sociedades o las religiones, ¿no? La vida misma parece que está mucho más allá de nuestras preconcepciones preconcebidas de bien y mal. Eso se refiere, ¿no? Donde nosotros le agregamos categorías a las cosas que suceden, pero las cosas que suceden y ya el hecho mismo de que sucedan surge por un factor de la fuerza vital, de la fuerza de la voluntad de poder. En un mundo en donde los valores tradicionales eran impuestos por el cristianismo o la misma autoridad, la voluntad de poder se presenta como el camino de crear nuevos valores, ¿no? Surge la Revolución Francesa basados en la afirmación y la autotrascendencia. Y estos valores se pueden aplicar a sucesos históricos también, ¿no? Como pasó con Hegel y como él hizo esta dialéctica histórica, pero a nivel de la voluntad de poder podemos ver que se presenta como una alternativa, a un cambio a estos impuestos que nos da la iglesia o que nos da una autoridad. Y un concepto fundamental también es que hay que explicar que la voluntad de poder para Nietzsche no se trata simplemente de un deseo de control,
es el principio que rige la vida en su totalidad. Y esto es algo muy complejo. Nosotros podemos decir esto a simples palabras y podemos pensar un ratito en ellas y dejarlas ir, ¿no? Pero esto es realmente profundo, es algo fundamental entender a qué se refiere con el principio que rige la vida en su totalidad. ¿Qué principio rige la vida en su totalidad? Hablamos de la vida, hablamos de los organismos microscópicos, hablamos de lo externo, del movimiento de partículas que se puedan estar manifestando en el exterior, en el espacio, seres, hablamos de muchas cosas. Se habla es demasiado profundo la voluntad de poder que Nietzsche nos presenta acá, y que rige la vida. Nosotros podemos entender como vida de dos formas, ¿no? Como vida de un individuo o la manifestación viva de cualquier organismo, pero vida en sí mismo es algo más profundo, es sin llegar a lo poético, es la manifestación del ser, bueno, sin llegar a lo metafísico, es la manifestación de las cosas que percibimos sin que tengamos conciencia de que las percibimos. Es algo tan profundo que se manifiesta a través de nosotros, se manifiesta a través de los organismos, se manifiesta a través de todo lo que sucedió, de toda la creación de los organismos vivos, de toda la realidad, pero a la vez es algo que no se puede explicar más allá de una normativa lógica para describir la vida como organismo unicelular o bicelular que tiene existencia independiente a otras. Eso es, hay dos aspectos, ¿no? Como vimos de este término de vida en su totalidad. Y para esto la voluntad de poder como impulso vital este impulso es fundamental, que afecta a todos los seres vivos. No se refiere solo a la agresividad o la ambición, sino a una fuerza creativa que impulsa a los seres vivos a desarrollarse, a crecer como las plantas, a expandir sus capacidades, a superar sus limitaciones. Es la vida misma, ¿no? La vida misma es muy compleja de analizar cuando lo analizamos a nivel ontológico y no óntico, a nivel metafísico y no físico. Es muy complejo y es muy hermoso de poder hablar de esos temas con ustedes también, pero vamos a centrarnos en el lugar que se centraba para Nietzsche este principio, ¿no? Como voluntad de ser más allá, de ir más allá de lo que uno es en el momento presente. Es la fuerza que lleva a la autosuperación constante. Entonces aquí Nietzsche se puede referir a un tipo de tiempo, ¿no? Un tipo de tiempo que transcurre, pero ese tiempo que transcurre es la vida misma, y que está en constante superación, o sea, en constante presente en cada momento dado. Y este pensamiento de presente constante en cada momento dado como forma de vida, definición de vida, es lo que más ha llevado a Nietzsche a entrar en este tipo de concepción del mundo, ¿no? En este tipo de abstracción del mundo, de cómo veía el mundo, y en ese ver el mundo llega a definir la vida como está impulsada por esta voluntad de poder, por esta fuerza constante del presente, de autosuperación en el momento presente, mucho más allá de uno mismo, ¿no? Que uno mismo pueda abstraerla o agarrarla, porque al momento de hacer eso uno no magnifica lo que está más allá de sino, por ejemplo, en el futuro o en el pasado o acá de 5 años, ¿no? Esta fuerza va a estar en constante superación constante, y es muy interesante analizar esto. La voluntad de poder es lo que permite la creación, la innovación, la transformación, tanto a nivel personal como colectivo.
Es importante también destacar que la voluntad de poder no se basa en un sistema moral de bien o mal, a diferencia de las concepciones tradicionales de la moral. Nietzsche ve este impulso como un fenómeno amoral que simplemente busca la afirmación de la vida y la expansión de las capacidades. Evidentemente, la vida, la tradición moral o tradicional, lo tradicional para ese entonces, basada en normas externas, obediencia, es rechazada por Nietzsche, quien propone que el ser humano debería actuar desde su propio poder creativo, no un conjunto de valores impuestos por otros, sino este poder creativo surge, como vimos antes, en este presente constante que subyace a lo relacionado a la vida, que hace que florezca, que crezca, que se expanda. Y es muy interesante y muy complejo, y luego también lo relaciono con el eterno retorno. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Pero para estar claros en esta voluntad de poder, es el ser humano, según Nietzsche, es un ser consciente, debe ser consciente de su propia voluntad de poder. Pero ¿cómo vamos a hacer eso, Nietzsche, no? Yo diría que hay que usar esta voluntad de poder para trascender las limitaciones impuestas por la sociedad. Entonces ahí nos habla de la religión y de la moralidad convencional, y ahí está la clave, ¿no? Primero haz esto, libérate de la sociedad, de la religión, de la moralidad convencional, y luego vas a darte cuenta de tu propia voluntad de poder. Pero ¿cómo me doy cuenta de esto, no? Y entonces Nietzsche parece que entra a un determinado punto donde la voluntad de poder se convierte en el modo de vida de él mismo. Y este impulso puede manifestarse en diferentes formas, a través de la creación artística, el desarrollo intelectual, la superación personal, incluso las capacidades de crear nuevas formas de vida o organización social, las revoluciones. Un ejemplo claro tenemos a Milei. Milei es alguien increíble porque transformó una sociedad, con ideas, ¿no? Llevó la idea a la materialidad y la hizo la realidad, y ahora está funcionando en la realidad, ¿no? Es el que unió lo ideal y lo material en una sola concepción, en un solo devenir de la sociedad. Y básicamente la fuerza, la voluntad de poder que iba en contra de la sociedad comunista o socialista o kirchnerista que estaba ahí, y en contra de esto hizo que actuara esa fuerza, esa voluntad de poder, para hacer un cambio social. Se alejó de lo bueno, de lo malo, de lo políticamente correcto en la prensa, de lo políticamente correcto en la política, y es un claro ejemplo de esa voluntad de poder, ¿no? La voluntad de poder y trascendencia del individuo es muy importante. Según Nietzsche, debe ser consciente de su propia voluntad de poder. Aunque Nietzsche no formula principalmente, no lo formula en términos humanos, la voluntad de poder no está limitada al ser humano, es un principio que también rige las fuerzas de la naturaleza, la sociedad, las culturas, y por lo tanto también a los seres humanos. Y este concepto se extiende a toda la vida, en el sentido de que toda forma de vida está motivada por un impulso hacia la expansión y a la autoafirmación. Y esa expansión y autoafirmación se revela en el tiempo, como lógicamente podemos intuir, ¿no? La voluntad de poder es, por tanto, mucho más que un simple deseo de control. Es una fuerza creativa y afirmativa que permite a la vida florecer, superar sus propios límites, encontrar nuevas formas de expandirse. Es, en lugar de una fuerza destructiva, caótica, como la sugiere Hegel, ¿no? De la dialéctica, la lucha de puestos, el principio de la voluntad de poder de Nietzsche es un principio vital que abre la puerta a la transformación y al crecimiento, sin evidentemente decir bueno o malo, ¿no? Es amoral. Entonces, para Nietzsche, la voluntad de poder es el principio fundamental que permite comprender la dinámica de la vida en su totalidad. Lejos de ser un concepto meramente filosófico, la voluntad de poder ofrece una explicación profunda de los procesos naturales, biológicos, psicológicos, sociales y culturales. A través de este concepto, Nietzsche redefine la manera en que entendemos la vida,
el crecimiento, la lucha, la superación. Y para Nietzsche está intrínsecamente ligada al devenir, pero también el devenir a la lucha. La vida no es un estado estáticamente permanente, un estado estático, sino un proceso mediante constantes conflictos y transformaciones se va dando. Cada ser vivo se encuentra en una lucha continua por afirmarse y expandirse y superarse por sus propias limitaciones. La vida no es ahora simplemente una cuestión de supervivencia pasiva o placer hedonista, sino es un proceso activo de creación y superación desde las perspectivas biológicas, donde los organismos compiten por los recursos, hasta las relaciones humanas, donde las personas buscan imponer su visión del mundo para crear algo nuevo. La voluntad de poder está siempre en acción, siempre en movimiento, y el devenir como característica esencial, ¿no? En lugar de buscar un estado final de estabilidad y perfección, la vida está en constante devenir, es decir, en un proceso de cambio, evolución y autocreación. Y la voluntad de poder se manifiesta en este movimiento perpetuo hacia lo desconocido, hacia la expansión de lo que ya es conocido y hacia nuevas formas de existir. Nietzsche ve el sufrimiento como parte inherente a la vida, pero no como algo negativo que se tiene que evitar a toda costa, sino a través de la voluntad de poder. El ser humano no solo puede superar el sufrimiento, sino que también afirmarlo como una forma para crecer y trascender. El sufrimiento no es solo un obstáculo, sino una fuerza transformadora. Para Nietzsche, el dolor y las dificultades son momentos en los que el individuo puede reafirmar su voluntad de poder, usando las experiencias dolorosas para crear algo nuevo y trascender. Y Nietzsche introduce la idea del eterno retorno como una forma de medir la intensidad con la que uno afirma su vida. Si un ser humano puede afirmar su existencia tan profundamente, estaría dispuesto a vivirla una y otra vez, esa situación. Entonces está viviendo según la voluntad de poder, según la vida misma, según esta fuerza creativa que impulsa hacia el desarrollo, ¿no? El ser humano se afirma cuando está dispuesto a vivir una y otra vez el sufrimiento. Está viviendo la voluntad de poder, de expandirse, de crecer, de desarrollarse, de autosuperarse. Y uno de los aspectos muy interesantes es como que el eterno retorno es un concepto hindú, donde budista, donde oriental, ¿no? Donde este eterno retorno lo denominan también la rueda del samsara, ¿no? Que es que un ser humano está viviendo, repitiendo la misma existencia una y otra vez, la misma existencia, y ya está predeterminado, ¿no? Y entonces tiene que liberarse mediante rituales, meditaciones, autoobservación, sacrificios y demás, para que él salga de esta rueda del samsara y pueda ser libre. Pero Nietzsche parece que nos habla de un tipo de asociación del sufrimiento como el eterno retorno, pero viviendo según la voluntad de poder, como forma de vida auténtica, como forma de vida encarnadora de la fuerza transformadora, del impulsor de la creación. El sufrimiento como impulsor de la creación, el sufrimiento no como obstáculo, sino como una fuerza transformadora que va transformando a ese individuo, retorno tras retorno. Y una de las principales aplicaciones de la voluntad de poder es la dinámica de la vida humana, es la creación de nuevos valores, un mundo donde los valores tradicionales como los judio-cristianos han perdido su autoridad. Nietzsche propone que los individuos deben tomar el control de su vida y sus valores y crear algo nuevo. Para esto es la analogía de la moral de los esclavos y la moral de los amos o de los señores. Nietzsche contrasta la moral tradicional
La moral de los esclavos, basada en la sumisión, la humildad, el sacrificio, contra la moral de los señores, basada en la afirmación a la vida, la creación de valores propios, la independencia que les daba evidentemente la riqueza, la nobleza y demás, ¿no? Libertades que no tenía los esclavos. Y hace este tipo de contrastación entre la moral tradicional y la moral de los señores, para hacer una transvalorización de todos los valores. La voluntad del poder exige una transvalorización de los valores dominantes, de todo, donde todo, que todos los individuos puedan vivir según sus propios principios y no conforme a normas impuestas externamente. Es un llamado a la autocreación y una afirmación de poder personal, un tipo de anarquía consciente de poder personal, ¿no? Una autonomía psicológico-moral de la acción misma. Y es lo que propone también el neoliberalismo, ¿no? El liberalismo propone, no el neoliberalismo de en sí, sino el anarcocapitalismo, como propone Milei, o lo que ha hecho Milei, ¿no? Un estado que sea libre, los ciudadanos sean libres, pero que estos ciudadanos libres tengan principios: el principio de la propiedad, el respeto a la vida y no perjudicar a otros, no hacer daño a otros. El respeto a la propiedad, derecho a la vida y no hacer daño a otros. La no violencia, lo dice, no agresión. Y estos tres principios, si lo agregamos a la anarquía, pero respetando estos tres principios fundamentales, se viviría adecuadamente, ¿no? En una sociedad que esté bien organizada: no violencia, respeto a la vida, no aborto, y respeto a la propiedad, no robo. Y es algo que en el capitalismo se puede ver que el mercado regula a la sociedad. El mercado regula los bienes y servicios que se ofrecen, pero estos bienes y servicios son monopolizados y muchas veces, ¿no? Pero pues son monopolizados por la manipulación de esas personas, de los empresarios, a los políticos. Entonces la política o el Estado permite esto, ¿no? Pero si vivimos en un Estado automáticamente libre, el mercado lo determina el servicio y el precio que la corporación o la empresa ofrece. A mayor calidad y menor precio, voy a ese lugar, y se va regulando la sociedad de esta forma, ¿no? Y en esa mano invisible, como la han denominado también muchos, donde el mercado regula esto, se puede ver que existe un tipo de campo para hablar sobre esta, no utopía, sino sobre esta forma de gobierno que es la autarquía nihilista, respetando tres principios fundamentales: respeto a la vida, respeto a la propiedad y basado en el principio de no violencia, que es clave también. Bueno, pero Nietzsche, de ahí tenemos que entrar en el contexto de Nietzsche, ¿no? Donde él ya básicamente en ese tiempo veía que habían conflictos en el ámbito secular de la iglesia y que esta no debía influir en la moral de los ciudadanos. Había un debilitamiento de esta fe que se tenía en las instituciones eclesiásticas, y en todo este contexto también trató de decirnos que tenemos que, por voluntad de la voluntad de poder, tenía que ser un llamado a la autocreación, a la afirmación del poder personal, a la autonomía del hombre, a la autonomía de la vida, porque la vida, como vimos, la voluntad de poder está relacionado con la vida, el impulso vital que determina, que es la fuerza que transforma todo, que es la autocreación, ¿no? Y esto es fundamental para entender el complejo pensamiento de Nietzsche, el complejo pero a la vez fascinante pensamiento de Nietzsche, que por
diferentes problemas no pudo desarrollarlo más, hubiese sido espectacular verlo desarrollar. Y igual pasa con muchos filósofos, ¿no?, que no han podido terminar, como Heidegger también. Bien, la voluntad de poder no solo explica la dinámica individual, sino también las estructuras sociales y culturales. Las civilizaciones, según Nietzsche, son el resultado de interacciones entre las voluntades de poder que se manifiestan en la cultura, la política y el arte. Entonces, la manifestación de las civilizaciones a lo largo de la historia se da por la interacción de las voluntades de poder. Unas imponen a otra, pero esta voluntad de poder está determinada por la vida misma, que sigue en su creciendo, que sigue en el proceso de autocreación y afirmación de poder. Y en la política, también en la sociedad, la voluntad de poder se manifiesta como una lucha constante por la dominación o la influencia que tiene una persona o de un poder político o la misma sociedad, ¿no? Y no se trata solo de esta lucha física, sino también de esta lucha de ideas, de visiones del mundo. Y las grandes obras artísticas, literarias y filosóficas son el resultado de esta voluntad de poder. Y según Nietzsche, son aquellos que logran crear nuevos mundos a través de la afirmación de su voluntad de poder, ¿no? Mozart, todos los músicos, artistas, que Van Gogh, que vemos que modifican, tienen bastante influencia, tienen esta representación de la voluntad de poder manifestada en sus obras de arte. Pero esas obras de arte no las determina una influencia externa, sino que por sí mismas resuenan en el individuo, ¿no? Liberándose ahí de las convenciones sociales y religiosas, muchas veces, los artistas. Entonces, la voluntad de poder en la cultura se manifiesta con el arte. El arte es una de las formas más puras de voluntad de poder, ya que a través de la creación artística los individuos pueden afirmar la vida de manera radical, trascendiendo la banalidad de lo cotidiano o lo limitado. Los artistas, como grandes creadores, son aquellos que utilizan su voluntad de poder para manifestar nuevas formas de entender y experimentar la realidad. Y la ciencia, como la filosofía, también se mueven por el deseo de conocimiento y superación, que básicamente hablamos de la voluntad de poder cuando hablamos de superación, pero entender los mecanismos fundamentales de la existencia, que se da con la ciencia, y superar las limitaciones del pensamiento tradicional y religioso, que se da con la filosofía. Nietzsche cree también que la voluntad de poder se manifiesta también en las transformaciones culturales, que surgen de la necesidad de interpretar o reinterpretar los valores establecidos en un mundo donde la moral tradicional ha perdido fuerza. Aprovechar ese momento para reinterpretar los valores preestablecidos, donde los individuos crean nuevas formas de cultura basadas en la afirmación a la vida, la superación personal y la autonomía también. Quisiera decir que tiene influencias con Carl Jung y Sigmund Freud, pero es algo muy interesante como se le toma a Nietzsche como referencia, pero a la vez no se le asocia con pensadores como, por ejemplo, Jung, ¿no? Con pensadores como Nietzsche. No hay una relación así que digan afirmativamente que sí, no me he copiado, sino tuve influencia de Nietzsche, pero hay ciertos paralelismos en la idea de Nietzsche, de que en Freud, de que el ser humano está impulsado por una fuerza inconsciente que lucha por afirmarse. El caso de Freud es que esta fuerza se ve principalmente a través de la pulsación de la muerte y la pulsión de la vida, la pulsión de la muerte y la pulsión de la vida, la pulsión de la vida Eros y la pulsión de la muerte Thanatos, que configuran las dinámicas internas de la psique. Lo que anteriormente Jung, en su concepto de individuación, encuentra resonancias con la voluntad de poder de Nietzsche, ya que su teoría sugiere que el proceso de crecimiento personal implica la afirmación de uno mismo frente a las fuerzas externas que nos limitan, y para Jung la integración de los aspectos conscientes e inconscientes
de la psique humana es un proceso de autocreación que refleja la dinámica de voluntad y poder que Nietzsche hablaba. También tenemos a pensadores existencialistas como Sartre, en Sartre básicamente ve la libertad radical del ser humano como una forma de manifestación de la voluntad de poder. Esta libertad radical, ¿no? Este nihilismo, esta autonomía plena, donde el individuo no está determinado por valores preexistentes, sino que está en constante proceso de autodefinición siempre en el momento presente, como vimos al inicio, ¿no? Como también relacionaba este eterno retorno, pero a la vez también el tiempo como factor de un presente constante de cambio, de autodefinición, donde Sartre, en Nietzsche esto, pero para Sartre la conciencia de nuestra libertad radical genera una sensación de angustia y absurdo. Ya también Sartre lo lleva por ese lado, pero también es una oportunidad de acuerdo para esa angustia, para superar la conformidad y crear una vida auténtica. Y este enfoque se alinea con la idea de Nietzsche de que el ser humano debe superar las limitaciones de la moral tradicional y crear su propia existencia. Nietzsche ha sido fundamental para estos pensadores posteriores que básicamente desarrollaron y tuvieron paralelismos con sus ideas, ¿no? Sus ideas, al ser paralelas, pero al hablar Nietzsche de una filosofía vitalista, o sea, totalizadora de la vida, habla de que posiblemente este conocimiento siempre estuvo, pero no estuvo manifestado en diferentes tiempos, ¿no? Pero vamos a hablar a más profundidad sobre esto cuando hablemos más adelante en el episodio número 3, que es mañana, que vamos a hablar del superhombre. Vamos a hablar del superhombre el día de mañana. Muchas gracias por escucharnos y no se preocupe que vamos a profundizar específicamente, porque vamos a relacionar uno tras otro sobre estos conceptos que son muy interesantes de analizar. Bien.